gloriándonos en la cruz. Gálatas 6:14. El versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Pero vamos a hablar solamente de la primera parte de este versículo. Ahora estamos en las palabras finales del apóstol. Habiendo denunciado previamente a los impostores junto a la doctrina errada que estos proclamaban, él ahora pasa a resumir el verdadero carácter de la doctrina cristiana. Los impostores se jactaban de quiénes eran. Sus grandes bocas, incapaces de cerrarse, se abrían solo para alabarse a sí mismos. Para ellos todo era motivo de orgullo, pero eran motivos terrenales y obras carnales. De eso se enorgullecían. Se enorgullecían de su estirpe, de su linaje, de cómo observaban los ritos y las tradiciones, del conocimiento al detalle que tenían de lo exterior de la ley, también de su empeño en hacer adeptos y seguidores a sus creencias. De todas estas cosas ellos se jactaban. Y a fin de no aparecer disminuidos, no trepidaban en difamar y calumniar a quienes se les oponían. Así, si no podían convencer con sus falaces argumentos, al menos lograban sembrar la duda en quienes habían huido del error, logrando con ellos paralizar y desmotivar la obra y a los obreros fieles. Ese es el trabajo de estos impostores. Ahora, así actúa la religión del esfuerzo propio y del obrar humano. Todas las religiones, sin excepción, se basan en una mezcla de justicia humana de esfuerzo humano y justicia por obras. De ahí que el Evangelio de la libre gracia y gratuita de Dios sea veneno mortal para las religiones. Y además es por supuesto, su enemigo declarado. Quienes la predican y practican el Evangelio son oponentes a vencer para estos impostores mediante la difamación, mediante las calumnias o mediante los embustes. Ahora, cuando esta religión del esfuerzo propio y justicia propia se viste de ropajes piadosos, se adorna con buenas acciones y usa lenguaje evangélico, estamos en presencia no de otro evangelio, sino de un sistema engañoso y vil, que no es el evangelio. Porque el evangelio es por gracia, por fe, no es por el obrar del hombre. En los versículos anteriores, los versículos 12 y 13, el apóstol nos enseñó a descubrir a los impostores. Eso lo vimos hace algunos domingos. No dijo que en ellos operaba el deseo de agradar a su naturaleza pecaminosa, que los caracterizaba la coacción y la cobardía, presionando indebidamente para que se haga su voluntad, que evitaban sufrir por la causa de Cristo. En cambio, ni ellos cumplían lo que hacían exigencia en los demás. Ellos le exigen a otros, pero ellos no cumplen lo que ellos mismos exigen. Todo lo hacían con el fin de ser vistos por otros y alabados por ellos. Ellos buscan, anhelan y persiguen su propia gloria. Por eso era importante lo que ellos lograran en el ámbito moral y en el religioso. Y para demostrarlo, no escatimaban esfuerzos, sin importar si recurrían al engaño o a la hipocresía. Todo vale. Lo que vale es ser reconocido, lo que vale es ser alabado. Hoy en el cristianismo padecemos de lo mismo. Cuando importan más los números y guardamos las apariencias, cuando importa lo externo y se descuida el corazón, cuando nos ocultamos de los hermanos ignorando que de la presencia de Dios, de la vista de Dios, nadie se puede ocultar.
cuando importa la posición y no el servicio, cuando importa la tradición en desmedro de lo que dicen las Escrituras, cuando la cantidad se impone a la calidad, cuando la proyección es más importante que la vida, cuando la actividad reemplaza a la piedad, cuando esgrimiendo prudencia ignoramos la maldad, cuando confundimos conocimiento con sabiduría. Ahí estamos transitando el camino de los impostores. Este, por supuesto, no es el Evangelio. Los logros morales o religiosos, reales o aparentes, concretos o imaginarios, no son el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y Cristo y su cruz están indisolublemente unidos desde toda la eternidad. Algo de esto vislumbramos en el primer sermón de Pedro, allí en Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice Pedro a este, es decir, Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Notemos esto. No fue algo que fue de repente, no. Fue algo que ya venía desde la eternidad. Él iba a ser entregado. Según Apocalipsis 13:8, dice que este es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo para darnos vida eterna, la cual Dios, que no miente, dice Pablo, prometió desde antes del principio de los tiempos. ¿Se fija? La cruz no es un accidente en la historia. La cruz estaba en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Y habiendo sido provista desde la eternidad de una salvación eterna en Cristo Jesús, ¿no será una afrenta al Espíritu de gracia gloriarnos en algo distinto que no sea el autor de nuestra salvación? ¿Qué pensaremos, hermanos, del mendigo hallado en su condición miserable de abandono, desnutrición, moribundo, que una vez restablecida su salud y cubierta su desnudez, se jactara de sus supuestas habilidades sin reconocer a quienes le tendieron la mano? ¿Qué diríamos de este hombre? ¿No diríamos que es un mal agradecido o un desagradecido? Y además diríamos, este está loco. Si lo encontramos medio muerto, lo vestimos, le dimos medicina para que se cure, lo alimentamos y hoy día se jacta de que por su habilidad está así. Por favor. Este es el sentir del apóstol ahora en el versículo 14, porque él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gloriarse en Cristo es gloriarse en su cruz. Pero, ¿por qué Pablo y los cristianos debían gloriarse en la cruz? ¿Cómo es que la cruz, ¿a qué está asociada la cruz? A muerte, a crimen, a vergüenza. ¿Por qué pasa a ser central en el Evangelio? La cruz como medio de castigo apareció mucho antes del Imperio Romano, pero estos la adaptaron y acondicionaron de tal manera que era un medio cruel y horrible de ejecución, ya que demoraba de manera ostensible y dolorosa la muerte. En algunos casos, hermanos, los ejecutados pasaban días agonizando y gimiendo, antes que en un acto de compasión les quebraran las piernas al ejecutado. Haciendo esto ya no podían afirmarse en ese pedacito de madera que ponían para que apoyaran el talón del pie. No era esa una medida de misericordia, era para prolongar la agonía. Al quebrarle las piernas ellos no podían afirmarse, por lo tanto caían por su peso y por la debilidad misma no podían expandirse la caja torácica, entonces morían por asfixia, llenos de calambres. Eso, si no habían sido previamente
azotado como lo fue nuestro Señor. Esa era la manera en que había de ejecutar. Pero la cruz estaba excluida para los romanos, a excepción que fueran acusados de alta traición. La cruz estaba reservada para los peores criminales, para los que habían sido hallados culpables de asesinato, de rebelión contra la autoridad, de robo a mano armada, también se crucificaban. Pero siempre y cuando estos criminales fueran extranjeros, o fueran esclavos, o fueran personas que a criterio de ellos no eran dignos de ser considerados personas. El horror que despertaba la crucifixión en los romanos se deja ver en un discurso de Cicerón. Él decía que era un castigo sumamente cruel y vergonzante. Dice él: atar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, matarlo es casi un acto de asesinato, crucificarlo es, ¿qué diré? No hay palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Él dice, a propósito de la defensa que hace de un senador romano que estaba acusado de asesinato, la sola palabra cruz no debería figurar en el léxico del ciudadano romano. Más aún, debería ser desterrada de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Es indigno de un ciudadano romano y de un hombre libre no solo soportar los procedimientos propios de la crucifixión, sino también el verse expuesto a ellos, a la expectativa, incluso a la sola mención del hecho. Eso era la crucifixión. Los judíos, por otro lado, consideraban la crucifixión como la evidencia de la maldición de Dios sobre el ejecutado. Lo dice el mismo libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Maldito es todo aquel que es colgado del madero. De allí que para un judío es inaceptable que el Cristo, el Mesías, padeciera la cruz. Así lo expresó el judío Trifón al apologista cristiano Justino. Trifón le decía sobre esto, sobre la crucifixión, él decía: me siento sumamente incrédulo. Él no lo podía creer. El Mesías, el Salvador de Israel, crucificado como un criminal, como un esclavo cualquiera, como un paria. Imposible, decía él, no puede ser. El Mesías no puede ser crucificado. Por eso que para los judíos era tropiezo la cruz. Cuando leemos los evangelios, desde temprano se nos hace evidente que Jesús sabía lo que venía. Sabía que iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Él lo dijo: y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En Marcos capítulo 8, versículos 32 al 34 leí. Él sabía que debía sufrir, que iba a ser rechazado y que iba a morir, pero debía cumplirse en él todo lo que de él estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos. Él sabía que sería crucificado. El Salmo 22, versículo 26 dice: horadaron mis manos y mis pies. Escribe David. En Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, escribe Isaías. Zacarías 12, 10 dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, escribe Zacarías. Pero todos estos son ecos del que de sí mismo afirmó en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra vez, en Juan capítulo 12, versículo 32, dice el Señor: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. De esto da testimonio Pedro. En Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12, dice Pedro: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre. ¿Cómo entonces puedo cambiar mi gloria? 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No puedes honrar a la criatura sin desprecio arrogante del Creador. No puedes jactarte de algo distinto de Cristo y su cruz. Él, Cristo, es la gloria del Dios invisible, ya que Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, nos dice Colosenses. Y cambiar la gloria de Dios, no glorificarle ni agradecerle, se pintan con colores horribles en Romanos capítulo 1, versículo 18 al terminar. El pecado de los hombres sigue siendo la incredulidad y la ingratitud. Este se gloría en sus habilidades, aquel en su linaje, otro en su conocimiento e inteligencia, el otro en sus posesiones. Los hay que se adoran a sí mismos y rinden culto al cuerpo y los placeres sensuales, y los que sucumben al temor, al tener y poseer. ¿Acaso no saben que van a morir? ¿Quién te dijo que quedarás para semilla? La sombra de la muerte ciertamente llegará. No podemos esquivarla, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahora te pregunto, ¿qué será de ti? Cristo y su cruz hacen la diferencia, pues Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pablo lo sabía, y cada creyente lo sabe. Mis pecados y tus pecados fueron cargados sobre Cristo en la cruz. Por eso compartimos el sentir del autor del himno. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo a esa cruz con amor. En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Job suspiraba por un mediador. En medio de su sufrimiento, en medio de la tormenta de la vida que arrasó con él, con sus posesiones, con sus amistades, con su esposa, con sus hijos, todo lo perdió. Y en medio de toda esa negrura de vida, él dice: ¿quién me diera que hubiera un mediador? Él no lo sabía, pero él anhelaba un mediador. Intuía que así, personalmente él no podía comparecer ante la majestad de Dios, y anhelaba un mediador. Pablo a Timoteo y a nosotros nos asegura en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es el mediador. Veámosle atrapado, traspasado y herido, alzado entre el cielo y la tierra, y cayendo sobre él la maldición que mis pecados merecen, para recibir a cambio del mismo Dios la justicia inmaculada del Hijo de Dios. Eso es lo que debemos ver. Cuando vemos a Cristo en la cruz, Él recibe la maldición que mis pecados merecen. Pero también, por medio de Él, tengo la justicia de Cristo. Eso es el Calvario.
Es el lugar donde se realizó una extraña transacción, porque mis pecados fueron puestos sobre Cristo y su justicia me fue imputada. Quedó fuera la enemistad eterna con mi Dios. Él me curó de rebeldía contra su majestad. Él perdonó todos mis pecados, aun aquellos que yo no recordaba. Él limpió mis llagas y mis heridas. Él me curó con su bálsamo bendito. No solo me dio esperanza, sino que ahora gozo. Sí, gozo de una nueva vida. ¿Cómo entonces he de jactarme de otra cosa? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podrá el ciego olvidar a aquel que le devolvió la vista? ¿Cree usted que Bartimeo se hubiera olvidado si él estaba todos los días allí a la vera del camino, gritando, pidiendo una limosna, hasta que escucha: pasa Jesús de Nazaret? Y él había oído que él tenía poderes y que él podía sanarle. Y comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando llega Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice: que vea. Y le fue devuelta la vista. A un hombre que había sido ciego toda su vida, por primera vez comienza a ver. ¿Cómo cree que se sintió él? ¿Cree usted que había otro hombre en el mundo digno de su agradecimiento, digno de su gratitud, digno de su honor? No, para Bartimeo solo existía Cristo. Él no puede olvidar a aquel que le devolvió la vista. ¿Podrá olvidar el paralítico, aquel que le dijo: levántate y anda? No lo va a olvidar. ¿Podrá el que estaba preso olvidar al que le dio libertad? No lo puede olvidar. Esa es la razón por la cual tantos autores de himnos exaltan a Cristo y su cruz. Así dice otro himno: en el Calvario horrenda cruz se vio, la cruz de mi Jesús, el pecado de mi corazón lo llevó mi Salvador. Oh, la sangre divina, esa sangre eficaz, derramada fue por mí, pecador, por ti, mi Jesús murió por mí. Mi Redentor, su sangre dio, rescate fue por mí, a mis culpas todas puso fin y me redimió. Amén. Cada uno de los creyentes sabe que puede estar de pie ante la presencia del Señor, no en sus propios méritos, sino solo por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de la cruz del Calvario, es que podemos estar ante nuestro Dios y no solamente llamarle mi Dios, sino también llamarle Padre. Los autores de estos himnos no quitan su mirada de Jesús. Siguen ellos el mandato que se le hace a los creyentes en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Luego de animarlos a dejar lo que estorba y el pecado que los asedia, los invita a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Fíjate las palabras que usa el escritor sagrado: gozo, sufrió, cruz, oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Algo parecido leemos en Isaías 53. Ahí en el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mire cómo estos autores nos están mostrando la relación que hay entre el sufrimiento y gozo. Fue William Penn, el cuáquero fundador de Pensilvania, quien dijo: sin cruz no hay corona. Los enemigos de la cruz no le encuentran sentido a la cruz. Para ellos, la cruz es locura.
¿Gozo en el sufrimiento? ¡Qué locura!, dirán. La actitud ante la cruz nos dice quién es quién. Pero Cristo sufrió la cruz por mí. Al verme desde la eternidad me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo fui su gozo y por mi eterna salvación Él entregó su vida. Esto es glorioso, porque Él no quedó sujeto a las ligaduras de la muerte, sino que resucitó para mi justificación. Él recibe gloria al hacer la voluntad del Padre y hace realidad su oración de Juan 17, versículos 24 al 26. Allí Él ora: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Qué confianza podemos tener entonces en nosotros mismos? Ninguna. Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 3, lo dice claramente: nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Quienes sirven a Dios se glorían en Cristo Jesús. Quienes sirven a Dios no tienen confianza en la carne, dudan de sí mismos, pero se aferran al Salvador. Quienes sirven a Dios hablan de Cristo. Quienes sirven a Dios viven a Cristo. Esto es el Evangelio. Por otro lado, quienes desprecian la cruz no ven motivo de gloria en ella. Para ellos sufrimiento es desgracia y huyen de ella. Para los griegos, ya lo dijimos, era locura. El Islam también rechaza la cruz, niega la necesidad de ella y hasta niega el hecho mismo de la crucifixión del Señor. En el Corán dice que, hablando de Jesús, dice: no lo mataron ni lo crucificaron, sino que creyeron que lo habían hecho. O sea, se lo imaginaron. Eso es lo que dice el Corán. A partir del siglo XIX, algunos islámicos adoptaron la idea de algunos teólogos liberales. ¿Cuál es esta? Que Cristo solo se desvaneció en la cruz, se desmayó. Él no murió. Eso es lo que creen algunos. Los hindúes también rechazan la cruz. Gandhi escribe de sí mismo, esto es lo que escribe Gandhi: podía aceptar a Jesús como mártir, como expresión del sacrificio y como maestro divino. Mire, uno podría pensar: oye, casi es cristiano, pero no como el hombre más perfecto que jamás haya nacido. Para Gandhi, Jesús era pecador. Su muerte en la cruz fue un tremendo ejemplo para el mundo, pero mi corazón se negaba a aceptar que haya habido allí algo que pueda considerarse una virtud misteriosa o milagrosa. Pareciera cristiano, pero no lo es. El desprecio de la cruz solo ha hundido al mundo en el lodazal que es. Sangre y violencia entre semejantes es el fruto de esta semilla de maldad. En la esfera política no se extraña que ningún totalitarismo aprecie la cruz. Ya sea comunismo o nazismo, no aprecian la cruz, desprecian la cruz. Y hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes mueren violentamente porque se atreven a confesar su gloria solo en el crucificado, rechazando de plano cualquier atisbo que comprometa su fe en Cristo. Son locos para el mundo, pero para Dios son su especial tesoro. Y esto pasa no solamente allá en Irak o en Arabia Saudita, en los países islámicos, no solamente allá, también pasa en China, pero no solamente allá, pasa en México, donde no quieren componendas con su
fe, donde quieren solamente exaltar a Cristo y su cruz, son perseguidos y son violentados. Y ellos no claudican en su fe, prefieren sufrir por el Evangelio que negar al que los rescató. Pero no solo los incrédulos rechazan la cruz. Aunque parezca increíble, nosotros nunca estamos más lejos del primer paso de la apostasía. Cuando nosotros basamos nuestra aceptación en nuestro comportamiento, tenemos motivos para gloriarnos, pero no en Cristo. Cuando tomamos el camino fácil y buscamos el atajo que nos aleja del sufrimiento, tenemos motivos para gloriarnos en nuestra habilidad o en nuestra astucia, pero no en Cristo. Queremos compartir las glorias de Cristo, claro que sí, pero no queremos ir a la cruz con Él. No puedes tener a Cristo y rechazar su cruz, porque Cristo sin cruz no existe. Además, no se puede entender a Cristo mientras no se entienda su cruz. La teología de Lutero era la teología de la cruz. Emil Brunner, teólogo suizo, él ha dicho: toda la lucha de la Reforma en defensa de la sola fe, solo a Dios la gloria, fue simplemente la lucha por la correcta interpretación de la cruz. Quien entiende la cruz acertadamente, decían los reformadores, entienden la Biblia, entienden a Jesucristo. Hoy es extraño encontrar un hogar donde no haya una Biblia, pero el modo de vivir nos dice que se ignora mucho o todo lo que dice ella. Aman al Jesús infante y sienten lástima del crucificado. Por eso viven ignorando a Dios. No entienden la cruz. No entienden nada. Tienen innumerables motivos para gloriarse en sí mismos y en sus logros. Viven en el exitismo y el reconocimiento. ¿Y quién de esto le da la gloria a Dios? Para Pablo, sin embargo, era inconcebible vivir de otro modo. Él dice: lejos esté de mí gloriarme. Está también lejos de ti. Recuerda la verdad dicha por William Penn: sin cruz no hay corona. Si te glorías en la cruz de Cristo, estarás preparado para llevar tu propia cruz. Pero mucho me temo que la reticencia a llevar nuestra cruz habla fuerte y claro de que no nos gloriamos en Cristo y su cruz. Esa es la razón por la cual no llevamos nuestra propia cruz, porque no nos gloriamos en Cristo. Encontramos que nos podemos gloriar en nosotros o en nuestras habilidades, pero gloriarse en Cristo, eso está lejos. ¿Cómo entonces nos decimos sus discípulos? Hermanos, escuchemos una vez más a Jesús. Él habla aquí en Lucas 9:23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en Lucas 14:27 dice el Señor: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si tenemos redención y vida eterna, fue solo por la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la base de nuestra propia justicia y nuestra aceptación ante Dios. Allí, en la cruz, encontramos esperanza y perdón. Cantamos muchas veces: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, ¿quién me lo puede dar? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. La cruz es el remedio de Dios para nuestro pecado. Es el remedio de Dios para tu pecado y para el mío. Ahora te pregunto: ¿has pecado? Si es así, ven a la cruz de Cristo. Hijitos míos, escribe Juan: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación
por nuestros pecados. Ha sido perdonado. Ha sido a la cruz de Cristo y ha encontrado perdón. Ha sido perdonado. Entonces, gloria a Dios. Gloríate solo en Cristo y en su cruz, que ha hecho posible tanto bien. Ahora, perdonado, limpio, restaurado, hijo de Dios, nueva criatura, vivo y feliz, solo por Cristo y solo por Él, solo por su cruz. En cuanto a mí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Renuncio a toda otra cosa. No me importa. No me importa. No nos debe importar qué es lo que piensen los demás, siempre y cuando nos estemos gloriando solo en Cristo y su cruz. En cuanto a mí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.